El movimiento se refiere al cambio de posición de un cuerpo. Para explicarlo vamos a tomar un ejemplo que es más o menos, se refiere a, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y vas a la escuela. Entonces hay un cambio de posición porque estás aquí en el punto A y vas a ir al punto B, que es la escuela. Ahora, para realizar este recorrido o llevar a cabo este movimiento, puedes, si estás aquí en el punto A, que es tu casa, el recorrido que haces no es en línea recta, sino que este recorrido, pues, puede ser que vayas para acá, después que vayas para acá, que vayas así, después para acá, nuevamente así, así tal vez, así, y finalmente llegas aquí al colegio. A este recorrido o a esta trayectoria que no es en línea recta, a eso se le va a llamar distancia. Entonces, a esto le llamamos distancia. Y al recorrido o en línea recta se le va a llamar desplazamiento. Mira, el desplazamiento que es en línea recta es de aquí a acá, pero en línea recta, así. Esto es el desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento? Esto es el desplazamiento. Desplazamiento. La diferencia entre uno y otro es que esta distancia no tiene una dirección en específico y este desplazamiento sí tiene una dirección en específico. Entonces, por lo tanto, esta distancia, por así decirlo, solamente se refiere, va a tener una magnitud. Esta nada más tiene una magnitud y obviamente una unidad de medida, ya sea en metros, en kilómetros, en pies. Entonces, esta distancia es una magnitud que vamos a llamar escalar, como tú lo recordarás, y la vamos a representar simplemente con la letra D. Sin embargo, este desplazamiento va a tener una magnitud va a tener unidades de medida, unidad de medida, entonces tiene unidades de medida, a ver, aquí ponemos unidades de medida y va a tener una dirección y un sentido. Entonces, y un sentido. Esta entonces es una magnitud vectorial y se representa con una letra D con una flechita arriba para indicar que es un vector. Entonces, y a partir de estas dos magnitudes que son la distancia y el desplazamiento, vamos a definir otra de ellas que es la diferencia que hay entre la velocidad. Vamos a poner la diferencia que hay entre la velocidad y entre la rapidez. Entonces, la velocidad, recuerda que la velocidad es igual a, así, velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo. Entonces aquí es velocidad es igual a desplazamiento sobre del tiempo. Entonces si lo escribo así quedaría como velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo.
Y la diferencia con la rapidez es que la rapidez la represento aquí, a ver aquí. Antes esta velocidad también lleva la flechita aquí arriba para indicar que es un vector. Y la rapidez, entonces, la rapidez quedaría como simplemente la v sin la flechita arriba, que es igual a d sobre tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la velocidad, la rapidez es igual a la distancia, así, distancia sobre tiempo. Entonces tenemos que esta, por así decirlo, esta es una magnitud vectorial. Y esta es una magnitud escalar. Entonces, por lo tanto, esta magnitud vectorial pues va a tener una magnitud, va a tener unidades de medida, y va a tener una dirección. Aquí ponemos que tiene una dirección. Y esta que es escalar, pues únicamente va a tener una magnitud, o sea, una cantidad y la unidad de medida. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Ahora, ¿cuáles son? Estas son entonces las diferencias. Y ahora la característica de este, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme primero. Tenemos varios tipos de movimiento. El primer movimiento que vamos a analizar es el movimiento rectilíneo uniforme. Pero tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la caída libre, el tiro vertical, el tiro parabólico, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Estos tipos de movimiento los vamos a analizar durante este bloque 2. Primero, características de este movimiento rectilíneo uniforme. Pues tenemos que este movimiento se llama rectilíneo porque es en una línea recta. Aquí el objeto, el cuerpo, no va a moverse o a su movimiento no va a describir alguna trayectoria diferente a una línea recta. Y es uniforme porque la velocidad es constante. Por ejemplo, esta persona, vamos a suponer que corre con una rapidez de 2 metros por segundo. Entonces quedaría así. Vamos a ver, eso significa que durante el primer segundo de aquí para acá, un segundo va a recorrer 2 metros. En el siguiente segundo va a recorrer otros 2 metros. En el siguiente segundo va a recorrer otros 2 metros. En el que sigue va a recorrer otros 2 metros. Es decir, por cada segundo que transcurra, la persona va a recorrer 2 metros. Recorre distancias iguales en tiempos iguales, en intervalos iguales, es decir, en un intervalo de 1 segundo recorre 2 metros. Vamos a ver otro ejemplo. Esta motocicleta tiene una rapidez de 30 kilómetros por hora. Lo que significa esto es que por cada hora que transcurra, va a recorrer una distancia de 30 kilómetros. Entonces, de aquí para acá es 1 hora, luego de aquí para acá es otra hora, pero recorre también 30 kilómetros. De aquí para acá es otra hora y recorre otros 30 kilómetros. De aquí para acá es otra hora y recorre 30 kilómetros. Es decir, en un intervalo de 1 hora va a recorrer 30 kilómetros siempre. Entonces es rectilíneo porque es en línea recta. Uniforme porque la velocidad o la rapidez es constante. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones de este movimiento rectilíneo uniforme. Son 3 ecuaciones
y las vamos a representar de la siguiente manera. Es esta, v, que es, vamos a decir por este momento que es velocidad, es igual a desplazamiento sobre tiempo, o rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Esta es la primera ecuación. De aquí obtenemos las otras, que consisten en, si este está aquí abajo, dividiendo, lo paso multiplicando, voy a despejar. Entonces, la distancia es igual a la rapidez por el tiempo, así. O si quiero despejar el tiempo es igual a la distancia sobre la rapidez. Estas son las tres ecuaciones. Una manera de recordar las ecuaciones es también utilizando un triángulo donde vas a colocar en este orden que voy a poner aquí. En este orden vas a colocar D aquí arriba, V y T, de tal manera que cuando quieras calcular una de las tres, pues por ejemplo si quieres calcular la velocidad, pues tomas estas dos, distancia sobre tiempo, así, distancia sobre tiempo. Si quisieras la distancia, pues tomas estas dos, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. Y si quisieras el tiempo, pues es distancia sobre velocidad.